Bueno, y volvemos con más de la mañana de Teleamiga Internacional, como siempre, con grandes invitados en el día de hoy. Nos acompaña Margarita María Restrepo, ella es representante a la Cámara. También tenemos de invitado a Luis Andrés Fajardo. Vamos a hablar sobre un tema muy importante y es la violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las FARC. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestros invitados especiales del día de hoy. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, pero empecemos entonces con las damas. Sí, claro. Margarita, yo dije muy buenos días a los dos. Claro que sí, bienvenida Margarita. ¿Qué tal el día? Muchísimas gracias, muy bien, muy bien. Estas mañanas, así empezar rapidito el día es rico, ¿no? Sí, pero usted también se queja de que está haciendo frío. No, yo vivo feliz en Bogotá. Bueno, qué y bueno, también durante varios espacios hemos estado hablando sobre el reclutamiento de niños y niñas perpetrado por diferentes grupos subversivos. También hablamos de las FARC y obviamente los abusos que ellos sufren dentro de esos grupos, no solamente que los obligan a pelear esta guerra absurda, sino también que son sometidos a abusos sexuales y obviamente a mucha violencia. Sí, así es. Sí, es que precisamente yo creo que nos ha llamado muchísimo la atención y gracias por traernos, Margarita, ese invitado especial como es Luis Andrés Fajardo, autor del libro Violencia Sexual. Vamos a hablar un poquito acerca del compendio de este libro, de qué se trata, por qué lo puede usted mencionar como violencia sexual para que todos entendamos este conflicto, esta problemática, esta agresión. Bueno, pues antes que todo, buenos días, qué gusto estar rodeado de mujeres tan brillantes y emprendedoras como ustedes. Muchas gracias. A ver, nosotros hemos investigado los hechos que suceden en el contexto del conflicto armado y digamos que en una primera parte nos hemos dedicado a investigar hechos a manos de las FARC, digamos por coyunturas fundamentales como el hecho de que hay unas conversaciones, es el grupo armado sobre el cual hay la mayor documentación. Entonces iniciamos el año pasado con la investigación sobre reclutamiento forzado de niños y niñas y acabamos de publicar el libro sobre violencia sexual. Venga, ¿me lo permite? Porque por yo quiero supuesto, verlo, también que todas las personas de pronto también lo observen, que tengan la oportunidad de comprarlo. ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden comprar en distintas librerías, empezando por la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Nacional, la Librería Nacional, la Panamericana. Pero hay que decir algo muy interesante y es que la Universidad Sergio Arboleda el 9 de abril, como contribución a las víctimas, decidió que este libro se iba a repartir gratuitamente por internet. Sí. Entonces, entrando a la página de la universidad, todo el texto está en versión libre y gratuita por internet. Creería yo que, bueno, también creo que lo hablábamos detrás de cámaras, y es que la violencia sexual que se presenta no solamente también es por parte de las FARC, también es por parte de los paramilitares, pero ahí del hay una ELN. cosa. Ahí hay una cosa que a mí me parece muy importante que hagamos claridad. En este momento estamos viviendo un proceso de paz en La Habana con las FARC, no con los otros grupos guerrilleros. Entonces, a mí me parece que lo más ético y uno de los grandes errores de esa negociación, en mi opinión, es que nos han involucrado en un cuento de nunca acabar. Entonces, que las víctimas van a La Habana, van las víctimas de los paramilitares, del ELN, de todo el mundo, son tan descarados que hasta del Ejército Nacional. Y resulta que es que nuestro proceso de paz es con las FARC, nuestro supuesto proceso de paz. Entonces, con quien estamos negociando es a quien tenemos de interlocutor y con quien en realidad nos debemos sentar y decir, bueno, señores, ustedes han hecho esto y esto, respóndanos. No, y además de todo, que creería yo también que ustedes, si ellos están haciendo un proceso de paz en La Habana, entonces, ¿por qué están haciendo entonces reclutando niños y por qué siguen peleando acá? Yo creo que, digamos, tu pregunta es muy acertada, porque claro, uno tiene que ver la visión completa de lo que sucede. Y en esa visión completa hay que tener en cuenta que a los paramilitares ya se les investigó, se les juzgó a través de la Ley 975 y el proceso de justicia y paz. Allí hubo varios errores en cuanto a la investigación de violencia sexual, básicamente porque la Fiscalía no tenía unas herramientas adecuadas para la investigación, pero digamos que en este momento ya hay unas condenas serias e interesantes en esa materia. A los militares de nuestro país, pues sobre ellos hay todas las denuncias que quieras porque nadie se opone o nadie le niega a una persona poner una denuncia contra los militares y por supuesto se investigan, juzgan y condenan, pero no sucede lo mismo con los miembros de las FARC y el ELN. No sucede lo mismo por dos razones. En primer lugar, porque la violencia que ellos ejercen normalmente contra civiles lo hacen en territorios donde tienen control territorial, o sea, donde ellos ejercen ese poder que hace que, aunque violen a las niñas y se las entreguen luego a sus madres o hagan lo que hacen, pues no tengan miedo a la denuncia, simplemente porque ellos son la autoridad en el territorio o porque amedrantan a la población civil y no dejan denunciar. Pero
una cosa que nosotros investigamos en este libro y que creo que es muy importante, es que si bien nosotros somos sensibles a la violencia sexual que generan estos señores como crimen de guerra contra las niñas, por ejemplo, que son hijas de alguien que según ellos es colaborador del ejército, o contra la novia de un soldado, o contra cualquier mujer que ellos consideran que hace parte del enemigo, porque violan a las mujeres para maltratar, para torturar, no a ella misma, sino a su novio, a su padre, a su amigo. Esa violencia, digamos, a todos nos duele, y la conocemos, así sea un poquito. Sí. Pero existe otra violencia que no conocemos o que no hemos querido reconocer, y es la violencia que sufren las mujeres, las niñas, las adolescentes, que hoy hacen parte de las FARC, que normalmente son fruto del reclutamiento forzado. Pues realmente a mí me parece este libro muy interesante, sobre todo porque nos va, Margarita, a contextualizar sobre el hecho de la violencia sexual contra la mujer, que no solo es con la pareja o de pronto que una mujer fue asaltada a nivel de su intimidad, no, sino también todo, por ejemplo, lo que habla, mire que yo abrí en una página X, en la 81, y habla que el informe del año 2001, refiriéndose a las FARC, según la información aportada en algunas masacres, los homicidas habían violado a las mujeres antes de darle muerte. En este sentido, ¿cuál sería el aporte del gobierno para que en el proceso de paz esto tenga trascendencia? Y no solo a través de su libro, que se ve muy interesante, sino también a través del aporte del gobierno, para que les digan, oiga, señores de las FARC, ¿qué pasa ahí? Yo pienso que lo más importante que tiene que hacer el gobierno es empezar por no pretender invisibilizar crímenes o de alguna manera tener una actitud cómplice con estos narcoterroristas. Como vengo pidiéndolo desde el 20 de julio del año pasado, hay que visibilizar el delito de reclutamiento, hay que visibilizar el delito de violencia sexual. Este libro tiene además un valor agregado que para mí es importantísimo porque nos sirve de evidencia y casi que de una prueba, es casi que se constituye en una prueba jurídica, y es que tiene una serie de relatos de mujeres víctimas, de testimonios de mujeres víctimas realmente conmovedores. Quiero advertirles, son tan impactantes que yo pienso que tienen peso jurídico. Y pienso que es una gran herramienta. Si el gobierno la quiere utilizar, yo pienso que este libro se convierte en una herramienta que debe ser tenida en cuenta en esa negociación y en cualquier negociación con los grupos terroristas. Bueno, mi pregunta final sería entonces, ¿habrá castigo entonces para estas personas que han cometido esta clase de delitos o no? Internacionalmente lo que ellos hacen son crímenes de lesa humanidad o en este caso crímenes de guerra, porque lo hacen contra o dentro del conflicto armado. La cuestión es, la lucha contra la impunidad obliga al Estado colombiano a investigar, juzgar y condenar. Si no lo hace, estamos haciendo un exabrupto jurídico, violando nuestras obligaciones internacionales y poniéndonos en tela de juicio respecto de los avances que hay en esa lucha contra la impunidad. Bueno, pues Luis Andrés Fajardo, que además, entre otras cosas, director del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda y autor de ese libro Violencia Sexual, muchas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de Telamiga Internacional. Muchísimas gracias. Margarita María Restrepo, representante de la Cámara, que como todos los jueves está aquí puntualita en la mañana de Telamiga Internacional hablando de todos estos temas a nivel nacional e importantes para toda la ciudadanía. Gracias, mil gracias. La esperamos el otro jueves, ¿no? Claro, aquí estaré. ¿Y cuál será el tema? ¿O todavía no lo hemos preparado? Todavía no, ahorita espero hablar de acuerdo con a la ustedes. Constitución Nacional. Me estaban diciendo que rico que habláramos de pensiones, pero hay muchos otros temas, por ejemplo los cerebros fugados de Colombia que los intentamos repatriar y se nos están yendo otra vez porque no les cumplimos. Así es. Entonces, vamos a ver. ahí decidimos entonces. Margarita, nuevamente muchas gracias y nosotros, entre tanto, vamos a hacer una pausa muy breve aquí en la mañana de Telamiga Internacional y regresamos enseguida.